hacernos acordar de los trastornos adictivos. Voy a hablar un poco de la prevalencia a nivel global, a nivel del mundo, ¿no? Y voy a revisar de nuevo los dos métodos que usamos para medir los riesgos genéticos. Y después voy a, en realidad, presentar el resultado de un estudio, porque ya los varios ya los dividí en la otra presentación. Bueno, sabemos que los trastornos adictivos afectan a gran parte del mundo. Hay billones de usuarios de alcohol, 1,3 millones de tabaco. Y acá saqué unos datos creo que esto viene de la OMS. Y acá acá ven la promedia por todo el mundo y por región. Acá está África, las Américas, y se ve una diferencia, ¿no?, en la prevalencia del uso de alcohol. No todos los humanos tomamos o usamos tabaco a la misma prevalencia. Acá vemos en la región de las Américas todos los países. Esto está ordenado alfabético, ¿no? Acá está Argentina, si buscan por acá está Uruguay, ¿no? Y la línea esta es el promedio de esta región. Esto es alcohol. Así que en términos de alcohol, Uruguay está un poco más abajo de la promedia, los Estados Unidos un poco más arriba, Canadá, Argentina y, bueno, hay otros países que están más altos. La prevalencia de consumo de tabaco, también se ve la prevalencia a nivel global de 22,7 y un poco también de variación, tal vez menos comparado al alcohol. Y acá también, si nos enfocamos en la región de las Américas, vemos que el promedio está acá, 17,2, y en, bueno, Uruguay estamos acá un poquito más alto, Cuba más alto y Chile, ¿tá? Esto es para hacernos recordar que los trastornos adictivos afectan a mucha parte de la población. También sabemos que son enfermedades complejas y son variadas, pero que tienen riesgos genéticos y ambientales en común. Hoy de mañana hablé un poco del método usando estudios con mellizos, y ahora voy a mostrar los resultados de unos estudios que hemos hecho nosotros, pero también voy a dar como un poco de background de estudios de la ADN, ¿no? DNA. Y primero, bueno, esto lo revisamos, así que no tenemos que ver esto de nuevo. Bueno, esto sí lo voy a mostrar también porque me gusta ver qué está pasando por todo el mundo. Estos son registros donde hay estudios de mellizos, ¿no? Se ven un montón acá en Norteamérica, Europa, algunos en Asia y en Australia, pero acá no hay ninguno. No sé si hay algún interés en empezar algún registro, pero como dijimos hoy de mañana, ¿no?, la heredabilidad depende de la población y depende del contexto, así que me parece curioso que acá no se han hecho ningunos. Hay unos estudios chicos, creo que hay uno en Brasil y otro en Puerto Rico estará por acá, ¿no? Pero hay un estudio chico en Brasil. Así que eso es como para tener en cuenta nomás. Acá vemos que la herencia de varios trastornos psiquiátricos varían, ¿no? Acá está la esquizofrenia con una herencia del 60 al 80%. Acá vemos que los problemas de dependencia de alcohol y dependencia de drogas van de un 40 a 60%. Estos son estudios de mellizos, pero en adultos. Así que vimos unos números diferentes hoy de mañana, pero es porque la población es diferente. Fueron adolescentes, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, nada más acá. Bueno, también se ha estudiado la herencia en diferentes tipos de drogas, también en adultos, y acá están ordenadas, pero también van de un 40% a 60%.
Bueno, cuando se mide el efecto genético en un estudio a una vez, no se ve esto, no se ve que el efecto genético cambia. Acá vemos la edad de los individuos estudiados, ¿no? Y acá está la A cuadrada, el efecto genético. Entonces está el efecto genético de la cafeína, se ve que sube, ¿no? Con la edad va subiendo, el efecto ambiental en común va bajando. Acá se ve también que el efecto genético el efecto más importante en la adolescencia para el tabaco es el ambiental, en común, el que sale de la familia, de las costumbres que se aprenden, ¿no? Y acá para el tabaco empieza bien bajo el efecto genético y va subiendo con la edad. Lo mismo se ve, el mismo patrón se ve con el alcohol, que al principio en la adolescencia el efecto viene más del ambiente y baja, se ve lo mismo en la marihuana, es ambiental y baja, y el efecto genético va subiendo. Entonces importa, como vimos hoy de mañana, ¿no? Importa las costumbres que se aprenden en la familia o los amigos con quien se asocia, ¿no? Para el inicio y la experimentación de drogas. Acá otro ejemplo, muestro esto solo porque acá se ve para la cocaína que la línea verde está acá, no sube ni baja, y el efecto genético es más bajo y más estable, pero está ahí. Esas otras drogas ya las habíamos visto en la otra. Bueno, y importa calcular el efecto genético del inicio, pero también del consumo regular. En este estudio acá, en los adolescentes, fueron adolescentes que los fuimos siguiendo, bueno, no fuimos, pero fueron siguiendo adolescentes y después pudimos con esos datos calcular el efecto genético total para cada edad. Y este análisis incorpora el inicio al tabaco, pero también el consumo regular, ¿no? Las dos partes de lo que se necesita para el consumo de drogas. Entonces acá se ve el mismo patrón, que el efecto genético va subiendo y el ambiental va bajando con la edad. ¿Qué más? Bueno, está súper veloz eso también. Y ahora para cambiar un poco, esa no es la única manera de estudiar los efectos genéticos, pero primero, ¿no? Cronológicamente teníamos estudios de mellizos para entender el aspecto genético. Y ahora con estudios que han medido el código genético de mucha gente, podemos identificar genes o secciones del código genético que son importantes para las enfermedades y para los trastornos adictivos. Entonces acá tengo esta foto solo para mostrar, ¿no?, que un gene es parte del código genético. Entonces se puede comparar entre personas dónde están las diferencias, ¿no? También habría que decir que hay efectos monogenéticos, ¿no?, que vienen de la diferencia en un gene solo, pero los trastornos adictivos sabemos que son enfermedades complejas y son poligenéticas. Varios genes están implicados y no nos sirve buscar solo uno. Entonces, se han estado haciendo unos estudios que en inglés les decimos Genome Wide Association Study o le decimos GWAS, pero en realidad quiere decir Asociación del Genoma Completo. Es la búsqueda en el genoma completo, buscando diferencias entre individuos con un trastorno y un grupo de comparación que no tiene el trastorno. En el caso de alcohol y a veces de tabaco, se seleccionan individuos que han usado a cierto nivel y esos son los que están, esos son los casos, el grupo de los casos. Entonces, uno de los resultados, voy a mostrarles dos resultados de estos estudios usando GWAS, ese método.
Son estudios recientes y han encontrado para la dependencia de alcohol este resultado, ese puntito allá arriba, ¿no? Porque se hacen estadísticamente muchas comparaciones. El umbral significativo es muy alto, entonces solo se ven o se consideran resultados significativos los que están allá arriba, más allá de esta línea, ¿no? Entonces, en una muestra de adultos norteamericanos se encontró este resultado acá, que está en el cromosoma 4. La misma gente hizo el mismo estudio, pero en individuos afroamericanos, y también encontraron varios genes localizados en el cromosoma 4. Entonces, si nos enfocamos un poco más a ese cromosoma, encontramos varios lugares en asociación, y por mayor parte estos genes están asociados con el metabolismo del alcohol. Para tabaco se ha usado no solo el consumo a cierto nivel, pero se ha tratado de medir diferentes tipos de consumo. Entonces acá vemos un análisis similar. El variable acá es cigarrillos por día. Y entonces vemos todos estos puntos, estos genes significativos acá en el gene 15. En el cromosoma 15, disculpen. Cuando se mide el consumo de tabaco de otra manera y se compara a los individuos que habían fumado por lo menos una vez, a los que nunca han fumado, no hay muchos arriba de este umbral, ¿no? Hay algunos acá que implican alguna asociación, pero no se ve el mismo. Así que hay algo diferente en el inicio, ¿no?, que el uso diario. Acá otro más. Estos son una comparación entre individuos que habían dejado de fumar y los que estaban fumando, que no habían dejado todavía. También no hay nada significativo. Y en este análisis buscaban asociación con la edad cuando se inició el tabaco, y no hay nada. Pero quiero que no nos olvidemos de esta idea que los trastornos adictivos son poligénicos. Antes de mostrarles o de darles más detalles del estudio que hicimos, les tengo que hablar de los problemas externalizantes, ¿no? Y ya vieron este dibujo acá, ¿no?, que en la niñez los problemas externalizantes aparecen, son comunes en niños, afectan más a niños del sexo masculino y forman parte de una vía de desarrollo, una cadena de riesgo, ¿no?, que primero se ven estos problemas, más adelante se ve la impulsividad y otras cosas que hablamos hoy de mañana, y después el consumo. Y se sabe que hay efectos genéticos y también ambientales en estos problemas externalizantes, así que y están asociados con el uso de alcohol. Entonces, en este estudio usamos 495 adolescentes que eran todos afroamericanos, con un promedio de edad de 16 años, y formaban parte de un estudio que seleccionó individuos de barrios con alta pobreza y alta violencia de una ciudad, es Mobile, Alabama, acá al sur de los Estados Unidos. Y para estos individuos hay un montón de información fenotípica, pero también genética. Las medidas que usamos fue el uso de alcohol, que fue el producto entre la frecuencia y la cantidad. Los problemas externalizantes también, usamos 2 escalas para medir los problemas externalizantes que vienen del Youth Self-Report, una medida que se ha usado mucho, por mucho tiempo y en varios países. Tenemos también una medida de la supervisión, del monitoreo de los padres, pero reportado por los adolescentes. Los ingresos de la familia, el consumo de alcohol del barrio también, y les preguntaron a los padres, creo, ¿hay demasiado consumo de alcohol en mi barrio? Y los padres decían sí o no.
Y por último, bueno, tenemos otras variables, sexo y edad incluidos acá. Voy a esperar qué pasa, porque no quiero... Ahí va. Y para medir el riesgo genético construimos un nuevo variable. Y este variable fue una medida de riesgo para la dependencia de alcohol, de polimorfismos basados en un estudio que se habían hecho con individuos, con adultos en Connecticut. Bueno, el estudio incluye la muestra incluye individuos, pero de Norteamérica. Lo que nos interesaba más a nosotros fue que en este estudio habían individuos afroamericanos, como los individuos nuestros que tenemos de adolescentes. Entonces creamos un nuevo ¿cómo es? Riesgo genético, ¿no? Que junta la asociación de varios genes. En este caso son 100 genes. Y usando después análisis de caminos o análisis de pauta, estimamos los efectos directos entre el riesgo ambiental, los riesgos genéticos, con los problemas externalizantes y el consumo de alcohol. Queríamos ver, como mencioné hoy de mañana, si el ambiente, el entorno contribuye a cambiar el riesgo genético. Acá están unos resultados descriptivos. Hay que mencionar dos cosas. Bueno, ya dije que el promedio de edad acá era de 16 años. Esta muestra está usando alcohol a niveles más bajos que niveles nacional. Así que si miramos a datos de los mismos años en individuos de la misma edad, están usando a nivel nacional al 50%, ¿no? En esta muestra el nivel de la prevalencia de alcohol es mucho más baja. También los ingresos de estas familias es mucho más bajas comparada a otras familias que viven en la misma ciudad. Sacamos la comparación de los datos del censo de nuevo, ¿no? Estos datos son reportes de los padres, pero para entender si es unos barrios de alta pobreza, vemos que sí. Acá está, 80% viven a menos de $20,000 por año. Y lo otro que tendríamos que explicar es que la mitad, sí, un poquito más de la mitad de los padres reportaron que había mucho uso de alcohol en las zonas donde vivían o viven. Y acá están los resultados. Este es un análisis de regresión, dos análisis de regresión a la misma vez. Primero buscamos o presentamos los resultados del efecto de todas estas variables al uso de alcohol y encontramos, acá están los problemas externalizantes, también se ve la edad. Hoy de mañana estuvimos hablando del monitoreo de los padres, en este caso no hubo efecto. Acá está el riesgo genético, es PGRS porque es un riesgo genético con muchos poligenéticos. No tiene asociación con alcohol, pero a la misma vez, en este mismo análisis incluimos otras variables y buscamos la asociación con los problemas externalizantes y vimos que el variable de riesgo genético sí tiene una asociación con los problemas externalizantes. El nivel del uso de alcohol al nivel del barrio también fue importante. Entonces nos preguntamos, ¿habrá alguna interacción, ¿no?, entre el riesgo genético y el ambiente? Entonces creamos el producto de esos dos variables. Bueno, acá lo muestro en forma de dibujo. Y acá es donde hicimos ese análisis de regresión. Incluimos acá, por último, la interacción del riesgo genético y el uso de alcohol. Y encontramos una asociación significativa. Y para explicarlo es mejor mirar esto.
y vemos que en azul tenemos los individuos que viven en barrios con uso de alcohol, con uso problemático de alcohol, ¿no? Y a la vez que el riesgo genético va subiendo, para esos individuos se ven más problemas externalizantes. Y lo opuesto para los individuos que no viven en barrios, en vecindarios con problema de alcohol. Bueno, en conclusión, parece que corrí un poco, vemos que los trastornos adictivos tienen una base genética importante, ¿no? Eso viene de los estudios de los mellizos, pero también de estos donde medimos los genes, la proporción de la variancia que explica los genes directos comparado a la heredabilidad de los otros estudios, es una diferencia enorme, ¿no? Cuando se mide el riesgo genético directo, explica muy poca proporción, explica como 1%, así que hay mucho más que para seguir descubriendo. Pero los descubrimientos científicos continúan. Les mostré esos GWAS, ese nivel de análisis al genoma completo. Están publicados los resultados del consumo de alcohol y tabaco, pero hay muchas otras drogas y de eso no sabemos todavía. La base genética exactamente de otro tipo de droga por ahora no se ha publicado, estará probablemente estudiada, pero los descubrimientos continúan. Esto no es todo, hay que seguir buscando. El efecto genético me parece, ¿no?, que puede depender y no sé si pondría la palabra puede depender, pero me parece que depende del riesgo al nivel del ambiente. Hay que entender los riesgos que importan a ese nivel, al entorno. No se puede ignorar, ¿no? En humanos, en estudios humanos, comparado a otros estudios, no hay muchos estudios donde hay variables que te dicen algo del ambiente, del entorno, ¿no? Entonces, los estudios que vienen al futuro, ¿no?, si hay alguien interesado en diseñar estudios nuevos, hay que tener en cuenta maneras de medir el ambiente. Y se necesitan más investigaciones con muestras más grandes. Esta muestra tenía casi 500 adolescentes y para buscar esa interacción entre un variable y otro necesitamos, o sería mejor, ¿no?, hacerlo en muestras más grandes. Y también creo que estos resultados implican que para el tratamiento tenemos que atender a varios riesgos, a varios niveles, ¿no? Y no es fácil. No sé si hay una opción de considerar no solo los riesgos genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales. Me parece que para el tratamiento está, disculpen, pero me parece que del lado psicológico es donde tenemos tal vez más chance de cambiar y de ayudar a pacientes, ¿no? Por último, la bibliografía queda acá también y tengo que todo este trabajo lo hago con colaboradores en varias universidades en los Estados Unidos y tengo que también agradecer el apoyo financiero del NIH. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, y verdaderamente mérito del esfuerzo de los ponentes. Tenemos aproximadamente media hora para intercambio, que dada la riqueza de las tres presentaciones en su variedad además, ¿no? Esto que nos dejaba Cecilia de la investigación con animales y los efectos de la pasta, la cocaína, y también qué pasa con los adulterantes y cómo cambian determinados patrones de comportamiento fundamentalmente. Todo lo que nos ilustraba Rodolfo, como siempre, en tanto lo que tiene que ver con los estudios de neuroimagen, y también los efectos agudos, pero sobre todo los efectos crónicos y qué pasa con la abstinencia. Me parece interesantísimo. Conocemos las investigaciones de Rolf
hace tiempo, y lo importante que fue para nuestro medio, ¿no?, tener un estudio como el de ustedes, ¿no?, que dijera, bueno, funcionalmente esto con la abstinencia revierte. Digo, un pequeño paréntesis donde arrancamos por allá por los 2000, escuchábamos a los pacientes que decían, no, esto te mata, en un año, en 6 meses te mata, en un año te mata, cuando empezó el fenómeno de la pasta base en el remedio. Y bueno, todos estos aspectos de la articulación entre lo genético y lo ambiental, ¿no?, que nos deja Cristina, también muy interesante. Así que yo abro al auditorio. Creo que no tenemos posibilidad de tecnológica con la gente que está en otras salas del interior, pero bueno, por lo menos los que están acá presentes, que puedan, bueno, hacer comentarios, preguntas, aportes. Tenemos unos minutos. Juan, que levanten la mano. Está Eduardo y Marisa, están con los micrófonos para que hagan su consulta. Les pedimos que sean breves porque así pueden quizás intervenir más. Pero que se animen. ¿Pregunto yo? Sí. ¿Cuáles son las diferencias más críticas, obvias, en los estudios de imágenes entre cocaína y pasta base? Si se puede así definir con una oración, digamos. Lo más sorpresivo, lo más obvio, para llevarnos como mensaje a casa. Bueno, tú hablas del consumo activo o durante el consumo activo de la droga. Los experimentos nuestros, una cosa que no mencioné, no están hechos bajo el efecto de la droga, ¿no? Están hechos en individuos que están consumiendo en ese periodo, pero no están, digamos, calzados durante las imágenes. O sea, son individuos que consumieron inclusive algunos la noche anterior, pero que cuando van a estudiarse están libres del efecto de la droga. En las poblaciones de usuarios activos, entonces, la diferencia más grande que hemos encontrado es un compromiso prefrontal, ¿tá?, mayor en los usuarios de pasta base que en los de cocaína clorhidrato. Y particularmente en las regiones del lóbulo frontal que conectan con el sistema dopaminérgico, es decir, con las estructuras paralímbicas. Los circuitos que se llaman prefrontolímbicos, conexión entre corteza prefrontal y estructuras límbicas. Esos circuitos aparecen más afectados durante el consumo de pasta y durante el consumo de clorhidrato de cocaína. Eso tiene implicancias en todos los aspectos, ¿no? ¿Tá? En lo cognitivo, en el perfil clínico de los consumidores, en la severidad de la adicción, en los riesgos también del consumo de una sustancia o de otra, en la posible relación con conductas agresivas o violentas, etcétera, ¿no? Son regiones muy importantes del cerebro que están detrás de todos esos fenómenos. Bueno, me acota la doctora Cecilia Escorza y quizás sea una buena idea que si tienen alguna pregunta para el doctor Rubén Weiler, que está aquí presente, o el doctor Pablo Phillips, que estuvieron presentando de mañana sus ponencias, también pueden hacérselas, ya que están aquí. Seguro que gustosos las responden. Que suban, que son cómodos los sillones, dice. El banquito, bien. Buenas tardes. Quisiera preguntarle si tienen planeado hacer algún estudio posterior a la regularización de la marihuana. En la población me refiero, ¿verdad? No sé a quién va la pregunta, pero bueno, se aceptan respuestas. Hola. Bueno, te puedo decir, y ya lo he comentado en varias entrevistas, que en Estados Unidos tenemos muchísimo interés en estos experimentos naturales que están haciendo alrededor del mundo, en Costa Rica, en Uruguay, en diferentes estados de los Estados Unidos. Por supuesto, muy prematuro decir qué es lo que va a ocurrir, pero hay investigadores que han aplicado y han obtenido becas para estudiar exactamente qué es lo que pasa de ahora en más con estos experimentos naturales y variados, con diferentes parámetros,
con diferentes características en cada lugar. Así que stay tuned, a ver qué pasa en los próximos 5, 10, 15 años. Todavía es muy temprano. Bueno, nosotros concretamente, hasta ahora lo que hemos hecho es estudiar puntualmente a algunos usuarios de marihuana y describir las observaciones de esos estudios, pero tenemos escritos y presentados 2 proyectos de investigación. Uno de ellos refiere a los efectos cognitivos del uso frecuente de marihuana, intentando comparar una variedad de marihuana con bajo componente CBD con una de alto componente CBD. La idea es ver si existe un efecto protector del componente CBD sobre los posibles trastornos cognitivos inducidos por el uso de marihuana que ya están reportados. Ver además cuál es la magnitud de esos trastornos cognitivos en marihuana con alto componente THC, porque la mayoría de los que están publicados han sido hechos en marihuanas con bajo componente THC, que difiere o está por debajo de la proporción de lo que se usa habitualmente en el momento actual, y a su vez estudiar específicamente los efectos de la marihuana del modelo uruguayo, ¿no? Ya hay una marihuana disponible que tiene unos componentes o proporciones determinadas, y tenemos, los mecanismos para caracterizar eso desde el punto de vista químico con gente de biofísica y fisiología de Facultad de Medicina, y los mecanismos para hacer las evaluaciones cognitivas y de neuroimagen en el laboratorio nuestro. Ese proyecto se presentó en 2004 o 2005 a CSIC y no fue financiado. Uno de los evaluadores le hizo críticas, para mi criterio, fuera de lugar, pero no importa. Después, en otro, más adelante, lo volvimos a presentar. Ahora está en evaluación como como proyecto de iniciación de un estudiante de biofísica, de 2 estudiantes de biofísica, parte de ese proyecto, y esperamos sí poder presentar el proyecto completo en una instancia nueva. A su vez, yo participé de un proyecto multicéntrico que pretendía abordar el efecto de la marihuana medicinal de uso farmacológico en usuarios de cocaína clorhidrato o pasta base de cocaína. Ese es un proyecto multicéntrico de Facultad de Medicina que incluía una cantidad grande de departamentos. Fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas y, según tengo entendido, está trancado en el Comité de Ética del Ministerio de Salud Pública desde hace un tiempo, por razones que no conozco en detalle. Pero sí tenemos pensado trabajar en el tema, aprovechando esta situación que se genera en Uruguay, para producir, obviamente, información que puede ser relevante también para otra gente que están mirando desde afuera, ¿no? No sé, el doctor Pablo Phillips quería responder. No sé si está Gabriel. No, con el doctor Gabriel Rossi hemos tenido reuniones y estamos en la construcción de un proyecto que tiene que ver con la monitorización de los eventos psicóticos agudos y su relación con el consumo de cannabis. Y la idea es generar como una ventana epidemiológica y cada 2 años repetir el estudio para ver cómo avanza esto y si tiene algún tipo de evolución asociada, digamos, al consumo de cannabis. Nosotros tenemos algún estudio del 2008 sobre los eventos psicóticos agudos y su relación con los trastornos psicóticos y su relación con el consumo de sustancias que lo hicimos en el Vilar de Bo, pero abarcó únicamente un sector. Entonces la idea es, si conseguimos financiación, el doctor Rossi a su vez él estaba conectado con universidades en España para poder hacer de repente un estudio multicéntrico, pero que está enfocado sobre todo en ver cómo evolucionan los eventos psicóticos agudos y la relación con el consumo de cannabis. Así que cuando tengamos novedades, les comunicamos. Hay una pregunta por allí atrás. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los expositores por un abordaje realmente abarcativo, pero puntualmente le voy a dirigir una pregunta a Cecilia Escorza, porque entre los adulterantes de la pasta base o de la cocaína misma, no escuché que existiera la efedrina, un tema bastante complicado, supongo que tiene relación con los costos, es
decir que los adulterantes usados son de bajo costo, con algunos efectos estimulantes mayores. Gracias por la pregunta. En realidad, nosotros no hemos analizado la presencia de efedrina en las muestras. No quiere decir que no haya, pero la verdad que digamos, en las distintas etapas del estudio pudimos acceder a ciertos estándares, soluciones estándares y otros no. Y los que están reportados en la literatura son los que en general pudimos conseguir, y efedrina nunca, no sé, es la primera vez que escucho que podría llegar a tener efedrina como adulterante. Pero la vamos a buscar. Gracias por la acotación. Sí. Hola. Bueno, mi pregunta, primero agradecerles por la intervención, es muy productiva y nos llevamos mucho para reflexionar y seguir estudiando, y venía acompañada de la que hizo el señor para ti, Cecilia. En realidad venía por el otro lado, sobre los adulterantes en la pasta base de cocaína. En realidad los que tú nombraste no son los que los ciudadanos de a pie estamos más acostumbrados a escuchar. Entonces mi consulta venía por el lado de cuando se dice que se corta con vidrio, con talco o con otras sustancias, si en realidad son adulterantes inocuos y por eso es que ustedes no han profundizado su estudio, o no es tan alto el componente como cafeína y los otros que nombraste. Gracias. Muy buena la observación. En realidad, las drogas de venta callejera siempre se cortan para aumentar el rédito económico del que las vende. Pero básicamente nosotros lo que buscamos son adulterantes activos, que significa aquellos que tengan acción farmacológica y que alteren de alguna manera la función del sistema nervioso. No quiere decir que los inactivos o los inocuos no tengan acción, pero en el caso del corte con vidrio molido me parece que es muy puntual, muchas veces son casos aislados. Después hay no sé, por ejemplo, pasa que depende mucho del color de la muestra para que no quede muy evidente el corte, y lo que tiene la pasta base es que tiene una gama de colores, que nosotros hicimos un análisis si se correlacionaba los distintos tipos de colores con la composición, y la verdad que no hay, por lo que los resultados nuestros, no habría una correlación entre el color, porque podés pensar que la que es más oscura está más impura o más cortada, o la más blanca es la más pura, y tenemos muestras bien blancas que tienen muchísima cantidad de adulterantes. Y a la inversa también. Hay un componente, una sustancia que se usa mucho para cortar, que es el manitol, que tiene una realidad, podría no ser tan inocuo porque aumenta la permeabilidad de las membranas, con lo cual es una de las cosas que también podemos ver si la presencia de adulterantes inocuos no pasan también por adulterantes activos o facilitan de alguna manera la acción farmacológica de otras sustancias. Sin duda que hay muchísimas cosas por hacer, no nos da la vida, no nos dan los recursos ni la gente para hacer todas las cosas que quedan abiertas y que no podemos contestar, pero está buena tu observación. La fenacetina, ¿se escuchó? Juan me pregunta qué hemos encontrado respecto a la fenacetina. Fenacetina está reportada en la literatura como adulterante, casi uno de los primeros, de las primeras sustancias que se usa para adulterar casi cualquier droga. Y nosotros en los estudios que hemos hecho en el tiempo empezamos a encontrar fenacetina en el 2014. No quiere decir que antes no haya estado, pero evidentemente hay un corte ahí, fue más evidente para nosotros en los análisis. Y la fenacetina es un antipirético, un analgésico que ya está retirado del mercado farmacéutico, se usaba en los años 80 y tiene muchas propiedades tóxicas, y aparece como adulterante y aparece en cantidades muy importantes. Yo medio que pasé muy rápido de las diapositivas, pero
la composición química relativamente actual, o sea, del 2014-2015 de la pasta base que se vende en Uruguay, tiene 30% de cocaína, 30% de cafeína y 30% de fenacetina, y un 10% de otras cosas. Ahora, es muy alta, ese porcentaje es muy alto, hay un 60% de adulterantes y un 30% de cocaína, que es lo que se supone que uno desea consumir y no el adulterante. Evidentemente ahí o la vía facilita la potenciación de los efectos estimulantes y adictivos de la cocaína. Nosotros también tenemos toda una línea de trabajo con cafeína volatilizada, porque hay reportes, sobre todo en la web, en las páginas web, donde hay gente que consume cafeína sola volatilizada, y los reportes de la gente indican que la sensación placentera es casi como la de cocaína. Entonces empezamos a trabajar por ese lado. Hoy no pude mostrar los resultados, pero cafeína, cuando uno hace experimentos de microdiálisis, que es para medir liberación de dopamina en el sistema mesolímbico, la cafeína volatilizada libera dopamina, que es una de las propiedades comunes de todas las drogas de abuso. Y entonces nuestra hipótesis es que la gente, cuando consume pasta base o cocaínas fumables que estén adulteradas con cafeína, la vía de administración lo que hace es aumentar el poder reforzador de cafeína, que es muy bajo por la vía común de oral, no sé si se esnifa la cafeína también en YouTube también. Entonces también por ese lado la persona está consumiendo dos psicoestimulantes por una vía rápida con poderes reforzadores distintos, pero capaz que potenciados por la vía en el caso de la cafeína. Y la fenacetina no sabemos por qué se pone, porque es muy tóxica, y la idea del que vende las drogas no es matar a sus clientes, sino cuidarlo. Hay algunos reportes, sobre todo en clorhidrato de cocaína, que la fenacetina se usa para mejorar el color y darle un color más blanquecino y más brillante a la cocaína clorhidrato. Pero en pasta base, la verdad que si quieren mejorar el color, hay muestras que son horribles, y el olor de la pasta también es un olor muy penetrante, muy particular. Y desconocemos hasta ahora por qué se pone fenacetina. Y hay una tesis también andando de si la fenacetina es capaz de potenciar los efectos adictivos de la cocaína. Pero sin duda hay muchísimas cosas que no nos da la vida para hacerlo. Juan, tenemos tiempo para 2 preguntas más. Bueno, escuchando ahora a Cecilia, pensaba, no debe ser casual que la cafeína es la sustancia más consumida en el mundo. A mí me gustaría preguntarle a Cecilia, a Cristina, respecto de la combinación de estos riesgos y ambiente, genética y ambiente, y una de las transparencias que tú mostraste, si la comprendí bien, parece que cuando el ambiente, por lo pronto no es de riesgo, tal vez sea favorecedor, pero por lo pronto aparecía como no de riesgo, había una disminución, la roja iba hacia abajo. Eso me llamó la atención, y me gustaría que, primero, si la entendí bien, y si es así, que pudieras explayarte un poquito más ese sentido. Me pareció bien interesante. Bueno, gracias. Sí, claro, se vio en los ambientes donde no había el uso de alcohol, que a la medida que el riesgo genético subía, los problemas externalizantes bajaban, ¿no? Eso puede, no sé, no estamos seguros todavía por qué eso, pero eso fue el resultado, lo entendiste bien, sí. No, y también es curioso que el riesgo genético, variable que creamos, no estaba directamente asociado al uso de alcohol, pero sí al uso, a los problemas externalizantes, ¿no? Tal vez estos adolescentes, si los seguimos y hacemos el mismo estudio del uso de alcohol, cuando sean un poco más grandes, tal vez el patrón cambia, ¿no? Porque lo que vemos son individuos que no han usado a niveles muy altos, y tal vez por eso es que no se ve la asociación con el alcohol. Bien, ahora hay una pregunta por allí. Hola,
Bueno, disculpen, gracias por las presentaciones. Quería hacer en realidad, no quedarme con una suposición con la presentación de alcohol hoy más temprano, y a Pablo le pregunto, o comparto contigo esta reflexión para que vos me digas, que cuando presentabas el tema de adolescentes y consumo de alcohol, quedó clarísimo la necesidad de retrasar el consumo por el inicio, los posibles efectos a posteriori. Pero no quisiera quedarme con la suposición, porque tengo este preconcepto de que en la adolescencia no se habla tanto de adicción. Entonces mi pregunta es si ustedes han visto, si hay patrones de consumo que son diferentes actualmente, que hacen que sí se hable de adicción en adolescentes, o cómo poder entender esa conexión entre adolescencia y adicción, ya sea al hoy o a futuro, como para poder entender más esa vinculación. Mirá, en el servicio nuestro en clínicas casi no vemos adolescentes. La población que asistimos en general está por arriba de 35 años y el promedio de edad está alrededor de los 50. Ahora, es bien claro que el patrón de consumo en los adolescentes es distinto y que está centrado sobre todo en el abuso por ingesta. Y el abuso por ingesta de por sí ya genera riesgos en el adolescente. Es decir, no es necesario que el adolescente beba alcohol todos los días, sino que ya con un patrón de abuso por ingesta, que típicamente se da los fines de semana, eso ya empieza a tener repercusiones a nivel del neurodesarrollo. Entonces empieza a haber dificultades académicas, no solamente de repente pues se tienen que recuperar de la resaca del sábado, entonces que les dura el domingo de esta parte del lunes, sino porque además empieza a tener impacto en la memoria, que es una de las áreas más afectadas en los adolescentes por el consumo, digamos, de tipo, lo que le llaman el binge drinking, ¿no? Entonces, el otro aspecto es que, sin duda que es central para nosotros enfocarnos en los adolescentes y tratar, sí, de retrasar el consumo de alcohol tanto como se pueda, pero yo creo que eso tiene que ser desde la sociedad, digamos. No somos solamente los médicos o los que trabajamos específicamente en el área de adicciones. Digo, por ejemplo, no sé si han leído, hay un libro que hizo Gabriel Rossi, que le escribió, se llama La previa sobre el patrón de consumo en los adolescentes, y que uno ve que muchas veces los padres son muy tolerantes al respecto del consumo. Incluso dicen, no, mejor que tome en casa, porque entonces veo que toma, o que se reúnan en casa antes de salir. Y en realidad tenemos un patrón de permisividad del consumo de alcohol en nuestros adolescentes, que es muy alto. Entonces, imaginemos que, es decir, la contradicción está, una edad mínima de 18 y la estadística está planteando que arrancan a los 14. Cuando de repente en otros países la edad mínima para empezar a beber alcohol sería 21 años. Pero no lo arreglamos con una ley. Si mañana sacamos una ley que, bueno, a partir del 1 de septiembre se expende bebidas alcohólicas contra presentación de documento de identidad de 21 años, no vamos a frenar el consumo adolescente porque se necesita, digamos, cambiar el patrón cultural de consumo. Hasta que los padres no empecemos a controlar de una manera distinta la manera en que beben nuestros hijos, digamos, esto va a ser muy difícil de cambiar. No sé si esto responde en parte la pregunta, digo, pero yo lo que creo es que los trastornos por consumo en los adolescentes es raro típicamente ver una dependencia clásica con tolerancia, digamos, con síndromes de abstinencia, porque no se da en ese patrón de consumo en general en los adolescentes, por lo menos más jóvenes. Sí hemos llegado a ver dependencias de alcohol típicas en gente de 20 y pocos años, pero no menos. Pablo, si me permitís, un complemento de esto que bien decía Pablo, yo creo que es un lindo ejemplo para considerar lo que se ha estado tratando en todo el tiempo de este simposio, que es la articulación entre una sustancia con un ambiente, ¿no?, personal, con su multiplicidad de factores desde lo genético en adelante, y con un entorno psicosocial, que es un poco lo que traía Pablo. O sea, digo esto porque
no pasa con alguna sustancia como la pasta base, yo creo que Cecilia lo planteaba hoy, pero la instalación de la dependencia del alcohol lleva más tiempo, ¿no? Entonces acá hay algo que tiene que ver con la sustancia, pero también hay algo que tiene que ver con la permisividad social y de los adultos, como dice Pablo, también tiene que ver con la baja percepción de riesgo que se tiene de la sustancia, aquella vieja clasificación, por suerte perimida, de drogas duras y blandas. El alcohol estaba entre las blandas, pero creo que es la más dura de todas. Entonces, creo que es un lindo ejemplo y también como manera de cierre de estas cuestiones que, bueno, hay que considerar estos fenómenos de las adicciones en su multiplicidad de factores en juego y siempre en conjunto en una interacción dinámica y de circularidad, ¿no? De circularidad recursiva, ¿no? Yo quisiera darle la palabra ahora para cerrar. Para que haga el cierre como se corresponde. Bueno, cada uno sacará sus conclusiones de todo lo que se ha escuchado hoy, ¿no? Y eso es lo más interesante, llevarse la reflexión y quedarse con las conclusiones. Quizás surjan muchas preguntas a posteriori y probablemente puedan encontrar a muchos de ellos para hacerlas. De todas formas, les contamos que todas estas ponencias van a estar en infodrogas.gov.uy, van a estar allí todas, así que podrán acceder, verlas, revisarlas, reflexionar nuevamente, en fin. No se olviden de solicitar sus certificados de asistencia al lado de la sala Idea Vilariño. Y les decimos a toda la gente que está en el interior, todavía hay unos cuantos que están allí: Canelones, Artigas, Colonia, Durazno, Salto, Fraiventos, Rivera, Melo, Mercedes, Minas, Paysandú, Rocha, San José, Tacuarembó, 33, Trinidad, Maldonado, y aquí que reunimos a más de 400 personas, también en el interior otro tanto. A todos los del interior que pidan a los coordinadores de cada lugar en el que están que reclamen al observatorio o a la Junta de Drogas ese certificado de asistencia muy importante de este primer simposio internacional. Muchísimas gracias por la presencia.